Hola muchachos, espero que todos estén muy bien y el día de hoy les traigo un video sobre el tema de cinemática, para ser más exactos, movimiento parabólico. El ejemplo dice lo siguiente: un hombre patea una roca desde el techo de su casa a 3.4 metros del suelo. La roca sale con una velocidad de 37 metros sobre segundos, formando un ángulo de 20 grados sobre la horizontal, y me piden calcular lo siguiente: el tiempo de vuelo de la roca, la altura máxima, el alcance máximo y la magnitud de la velocidad con la que golpea el suelo. Muy bien, entonces hacemos un pequeño bosquejo de lo que nos está diciendo nuestro problema. Este hombre se encuentra sobre el techo de su casa, que está a 3.4 metros de altura sobre el suelo, patea una roca con una velocidad de 37 metros sobre segundos, que forma un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal, y me piden hallar X máximo, que hace referencia al alcance máximo, a la altura máxima, el tiempo de vuelo y adicionalmente la velocidad con la que golpea el suelo. Entonces, primero tenemos que indagar qué tipo de movimientos encontramos acá. En el eje Y podemos encontrar que ahí actúa una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero con respecto al eje X, no hay nada que me frene o me acelere o haga que cambie la velocidad en X. Y utilizaremos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ahora descomponemos las componentes de la velocidad inicial, que son estas, en la componente X y la componente Y. La componente X utilizamos el coseno del ángulo que nos dan, ya que es el cateto adyacente, y obtenemos que la velocidad en X es de 34.76 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y utilizamos seno y es 12.65 metros sobre segundo. Ahora, primero vamos a examinar el movimiento desde que se inicia hasta el punto máximo. Listo, recordando que solamente lo vamos a utilizar en Y. Ahora, sale con una velocidad inicial en Y, que la acabamos de calcular acá abajo, que es de 12.65 metros sobre segundo, y termina acá. Y acá alcanza una velocidad igual a 0. ¿Por qué? Porque acá en este instante la roca ya deja de subir y empieza a bajar. Hay un cambio de movimiento. Por lo tanto, la velocidad con la que se mueve en este instante de tiempo es igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a examinarlo de subida. Utilizamos las ecuaciones de caída libre para hallar el alcance máximo o Y máximo, que es igual al Y inicial, que es la altura inicial, que es la altura del muñequito del hombre, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, acá tenemos dos incógnitas. No conocemos el tiempo que demora en subir y tampoco conocemos la altura máxima. Por lo tanto, recurrimos a la otra ecuación, que es la ecuación de velocidad de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces me dice: la velocidad final es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué menos la gravedad? Porque la gravedad se está oponiendo a mi movimiento. Mientras el cuerpo sube, la gravedad me lo está empujando hacia abajo. Entonces, de acá podemos despejar el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, y me da un tiempo de subida de 1,29 segundos. Ahora, ya que tenemos el tiempo, lo reemplazamos en la primera ecuación, que es la ecuación de posición, en cada uno de los valores, donde esto es Y inicial, la velocidad inicial en Y, el tiempo, que lo acabamos de calcular, un medio de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Y eso nos da que alcanza una altura máxima de 11.56 metros. En pocas palabras, la roca alcanza una altura sobre el suelo de 11,56 metros.
Muy bien. Ahora vamos a examinar el movimiento de bajada. Tomamos exactamente las mismas ecuaciones de caída libre. Vendría siendo y final, y inicial, la velocidad inicial en y, por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad siempre va negativa debido a que siempre se dirige hacia abajo. Ahora, nuestro momento inicial va a ser acá. Como vamos a examinar solamente el movimiento de bajada comienza desde acá y termina acá. Por lo tanto, si nosotros tomamos nuestro plano de referencia acá en el suelo, el plano XY, tenemos que la altura inicial vendría siendo la altura final. En pocas palabras, la que acabamos de calcular, 11.56 metros, que es la altura máxima, que es esta. Esta es la altura inicial. Y nuestra altura final va a ser 0. Ahora, reemplazando eso, nuestra altura final va a ser 0. Nuestra altura inicial va a ser 11.56 metros menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo y encontramos que el tiempo de bajada es de 1.53 metros por segundo. Ahora, nos hace falta encontrar con qué velocidad golpea el cuerpo hacia abajo. Por lo tanto, volvemos a utilizar la ecuación de velocidad final y debido a las condiciones iniciales nos damos cuenta que la velocidad con la que inicia el movimiento es igual a 0. O sea, esto es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría que la velocidad final en y es igual a menos la gravedad por el tiempo que demoró en bajar. Pero si nos damos cuenta, reemplazamos, el valor nos da negativo. ¿Qué quiere decir de que nos dé negativo? Pues lo que se esperaba, que la velocidad va a golpear hacia abajo de nuestro plano de referencia, que vendría siendo en dirección menos j. Por eso es el menos. Ahora examinaremos la forma horizontal, ya que la roca se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Hacia acá la velocidad es constante. Utilizando la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniforme, que es el alcance máximo es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo de vuelo. ¿Pero cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que se demoró en subir y más el tiempo que se demoró en bajar. Y eso nos da 2.82 segundos. Ahora, la posición inicial es 0, porque si cambiamos de nuevo nuestro plano de referencia, empieza en x igual a 0 y ahora terminaremos en x máximo. Simplemente reemplazamos los datos. La velocidad inicial en x era 34.76 metros sobre segundo por 2.82 segundos y eso me da un alcance máximo de 98 metros desde la base o desde donde patearon la roca hasta donde ella cayó. Y ahora la magnitud de la velocidad, pues es sencillo. ¿Con qué magnitud va a golpear la velocidad? La roca va a seguir y se va a ir hacia acá. Esa velocidad tiene componentes en x y en y. Ahora, la velocidad en y con la que golpea es la que acabamos de encontrar, que vendría siendo menos 15 metros sobre segundos, que es con la que llega al suelo. Y la velocidad en x, pues esa nunca varió, va a ser exactamente la misma, 34.76 metros, ya que en x es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces simplemente el vector velocidad le sacamos la magnitud, que es la velocidad inicial en x, más la velocidad final en y al cuadrado, en una raíz, y encontramos que la magnitud de la velocidad con la que golpea el suelo es de 37.86 metros sobre segundos. Y de esta manera respondemos a cada una de las preguntas que nos hacía el ejercicio. Les deseo éxitos, muchachos, y muy buena suerte.